Muy bienvenidos a Nuestra Vida Digital en Diálogos Fin de Semana. Les damos la más cordial bienvenida, aunque reiteremos, pero es que nos da muchísimo gusto que nos lleven a donde quiera que estén, entre a sus hogares, a sus oficinas, donde quiera que nos vean en sus dispositivos, por supuesto. Y vamos a hablar en esta ocasión también de otro tema muy importante e interesante en la vida digital, que es la cobertura y la cobertura universal, obviamente, y tiene que ver con todo esto de tener la accesibilidad, de tener, por supuesto, la disponibilidad y también, por supuesto, la asequibilidad de los medios o de las telecomunicaciones a nuestro alcance. De esto vamos a hablar en esta mañana, así es que comiencen a escribirnos en redes, estamos además en Facebook Live, muy bienvenidos, y en el Twitter, @Diálogos en Confianza. Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se firmó el decreto de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, en la que destacan 6 principales ejes, que son: 1. El fortalecimiento de los derechos fundamentales en que se amplían las libertades de expresión y de acceso a la información. 2. La actualización del marco legal del sector, que brinda mayor certidumbre legal al expedir un solo ordenamiento que regula el espectro, las redes y los servicios mediante el régimen de concesión única. 3. El fortalecimiento del marco institucional al crear el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica como órganos constitucionales autónomos. 4. La promoción de la competencia que permite la inversión extranjera directa hasta en 100% en telecomunicaciones y comunicación vía satélite y un máximo de 49% en radiodifusión, siempre que exista reciprocidad en el estado que se encuentre constituido el inversionista. 5. El establecimiento de una política de inclusión digital universal y una agenda digital nacional. Y 6. El impulso a una mayor cobertura en infraestructura. Así es, todas las formas de telecomunicación a distancia con la transmisión de un dato precisamente, o de un mensaje, mejor dicho, que abarca precisamente la radiodifusión, la televisión, la telefonía móvil y ahora pues también la transmisión de datos, el Internet, la conexión al Internet o al famoso Wi-Fi, ¿no? Si le queremos llamar de esa manera. Para ello, nuestros especialistas de esta mañana están con nosotros y nos van a hablar de este tema muy interesante. Le quiero dar la más cordial bienvenida en esta ocasión al doctor José Miguel Fletcher, con especialidad en planeación estratégica y proyectos de inversión. Gracias, José Miguel, por estar nuevamente con nosotros. Y también doy la bienvenida y agradezco a Armando Calvo Chico, presidente de la empresa Ibercell y ex vicepresidente de estrategia para AT&T. Gracias, Armando, es un gusto que nos estés acompañando. Igualmente, le agradezco a Saúl Olivera, gerente de desarrollo de negocios y ventas para segmento comercial Cisco. Gracias, Saúl, por estar nuevamente Muchas con gracias, nosotros. Rocío. Ahora en casita. Así ¿verdad? es, muy contentos, gracias. Gracias. Y Juan Duldow, emprendedor e innovador en telecomunicaciones y energía. Un gusto, Juan. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues ya escuchamos en la cápsula, ya hablamos un poco de ello, pero en términos de los especialistas, ¿qué estamos determinando cuando hablamos de cobertura universal? ¿Quién toma la pelotita? José Miguel. Cobertura universal como tal, entendida desde el punto de vista del usuario, son todos los beneficios que como consumidor recibo a partir de una inversión pública y privada para temas de salud, de comunicación, de entretenimiento, de proximidad, de acceso, de movilidad y de vinculación en sociedad. Ok. ¿Y qué impacto ha tenido en los usuarios y en el sector privado o en el gobierno, Juan? Sí, mira, yo agregaría a lo que decía, es que el asunto de cobertura debe ser el corazón de la política pública. En el gobierno que está ahora terminando, se puso el énfasis en poner en su lugar los instrumentos que hicieran posible hacia adelante la cobertura universal. Entonces, en ese sentido, el gobierno que arranca ahora tiene la enorme ventaja de que cuenta en la ley, en la reforma, con todos los instrumentos para que la visión de cobertura universal se pueda llevar a cabo. Porque los obstáculos para la cobertura universal son enormes. Hay enormes inversiones, hay problemas logísticos, hay tendencias, digamos, concentradoras del mercado que por definición van en contra de la cobertura.
Entonces, la buena noticia al arranque de este siguiente gobierno es que los instrumentos de política y de regulación necesarios están ya ahí puestos. Es cosa de utilizarlos adecuadamente. Entonces, más adelante podríamos hablar de cuáles podrían ser estos instrumentos, pero hay una buena noticia. ¿Cuáles? La buena noticia es que está puesta la mesa para que en este siguiente gobierno México alcance un avance nunca visto en el tema de cobertura universal en telecomunicaciones. Uf, eso es buenísimo. ¿No, Saúl? Está interesantísimo esto. No, totalmente, Rocío. Y bueno, algo que también me gustaría comenzar diciendo a toda la audiencia es que hoy en día estamos viviendo una etapa como nunca el ser humano la ha vivido. Estamos viviendo esta famosa cuarta revolución industrial, llamada también transformación digital, en donde las empresas, los usuarios necesitan tener ese nivel de agilidad para poderse conectar al mundo digital actual, en donde las empresas, incluyendo las pequeñas y medianas empresas, necesitan también tener esta agilidad, esta dinámica, este nivel de competitividad, este nivel de innovación para crear precisamente pues, la próxima generación de empresarios, la próxima generación de lo que comenta Juan, de México que necesitamos en este nivel de competitividad. Y la generación actual, que no podemos quedarnos fuera porque si no nuestro negocio pierde, o como usuarios, pues ya también estamos perdiendo, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, definitivamente esta revolución nos alcanzó a todos somos parte de esta gran revolución y transformación tecnológica y definitivamente el tema de la cobertura es un elemento fundamental. Muy bien. Ay, pues recuerda que los últimos son los primeros, Armando. No, para agregar simplemente, a mí me gustaría poner en orden un poco las ideas. Yo creo que yo lo veo desde el punto de vista que estamos jugando con tres variables, ¿no? Tres variables principales para que entienda el público y nos entendamos es, la primera variable evidentemente es el consumidor. Es el que va a recibir y el que va a usar cualquier tecnología, ¿sí? Cualquier producto de innovación. Y en estos, evidentemente, hay usuarios, consumidores y hay empresas, ¿no? El segundo es quién provee eso. Claro. ¿No? Y son las empresas de telecomunicaciones principalmente. Tradicionalmente se han dado las famosas telcos, ¿sí? Hoy en día están rompiendo los paradigmas ya empresas como Facebook, como Google, como Amazon, que quieren entrar a este juego, ¿no? Entrar a este juego rompiendo precisamente esa barrera tecnológica, ¿sí? Haciendo una mezcla distinta a lo que se venían haciendo tradicionalmente. Y el tercer componente yo diría que es el gobierno. Los gobiernos fungen un papel principal en no solo poner orden, sino también meter un rubro importante en la inversión. La infraestructura. Y la infraestructura, ¿sí? Tiene que haber presupuestos. Es una oportunidad muy buena ahora con el cambio de gobierno de alinear esos presupuestos y marcar la tendencia para que precisamente entre estos tres entes se pongan de acuerdo. Claro. ¿Sí? El usuario quiere tarifas más baratas, más productos. Las empresas de telecomunicaciones tienen que ser rentables. Exacto. Si no, se van a acabar. Claro. Vamos a seguir hablando del tema, si me permites, Armando, porque vamos a hacer una pausita y un corte muy chiquitito. Los invitamos a que nos escriban en Facebook Live y también, por supuesto, en Twitter. Regresamos con cobertura universal en Vida Digital, Diálogos Fin de Semana. La televisión es el principal medio audiovisual que ha tenido la mayor penetración en los hogares mexicanos, con aproximadamente el 96%, de acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El segundo dispositivo de mayor penetración, según la encuesta, es el teléfono móvil, con 77%, y el tercer lugar lo ocupa la radio, con un 62%. 30% de las personas encuestadas cuenta con una computadora o laptop, un 25% tiene tablet y apenas el 14% dispone de una consola de videojuegos. Uno de los múltiples beneficios de la digitalización de la televisión terrestre es la multiprogramación, que es la distribución de más de un canal de programación dentro de un canal de transmisión de 6 MHz. Gracias a la digitalización de la televisión abierta, un gran sector de la población puede recibir mayor cantidad de canales de programación, mejor calidad en audio y video, así como servicios interactivos, entre otros beneficios. También se determinó el Must Offer, que es la obligación de los concesionarios de servicios de televisión abierta de poner sus señales a disposición de los concesionarios de televisión restringida para que sean difundidas. Y el Must Carry, que es la obligación de los concesionarios de televisión restringida de retransmitir la señal de televisión abierta en sus sistemas.
Estamos en Vida Digital hablando de cobertura universal con nuestros especialistas y me gustaría muchísimo Bueno, Juan Ludlow quería comentar algo del último, de la última aportación de Armando Calvo, que hablaba de consumidor, ¿no? Exacto. Gobierno y empresa. Yo haría un pequeño ajuste a eso, porque el sexto constitucional, que es el arranque de la reforma, convierte el derecho al acceso a la información y al Internet y la banda ancha en un derecho de los ciudadanos. Así es. Okay. Entonces, dejamos de ser puramente consumidores, ahora tenemos un derecho a ese acceso. Y lo interesante es que el gobierno lo tiene que garantizar, y ahí viene el tema de la cobertura universal, en un ambiente de competencia. Es decir, no de cualquier forma. Eso es un tema súper importante, regresando a uno de los 3 pilares. Entonces, hay ciudadanos que en algunos casos su derecho de acceso a la información es la clave y a todos los servicios, y por otro lado hay un Estado con la obligación de garantizar eso y unas empresas de participar en un entorno viable, porque si no, no se va a garantizar la cobertura universal. Entonces, en ese sentido, que el armado de la reforma le da patas a las 3 Efectivamente. que decía Armando, y que ahora sí, arránquense. Claro. Y está la mesa puesta. Y a ver cómo nos va. Pero en términos de la cobertura, la percepción de la población es que no hay para todos, no llega a todos. Todavía estamos en algunas partes es un vasto territorio, somos un país muy, muy grande, pero hay zonas en donde no hay esto y sin embargo decíamos un poco fuera y antes del programa comentábamos que pues tal vez en la selva, en alguna parte de la selva de México, empezaría a poderse hacer extensiva la infraestructura, o en algunas zonas de playa o islas que no llega la cobertura. En ese sentido, ¿qué podemos decirle al ciudadano, para ya no decirle, o al usuario, ¿no? Exacto. ¿Quién me quiere responder? Yo te diría que para el bien de la humanidad en general es un mal necesario, pero es la realidad del mundo. Esto pasa no solo en México, la achacamos solo a nuestro país lo que pasa, esto pasa en todo el mundo. O sea, no hay cobertura en el desierto del Gobi, no hay cobertura en la mitad de Mongolia. O el Sahara. Inclusive en Estados Unidos tiene unas zonas muy extensas sin cobertura. Pero habrá lugares que digan, bueno, esto no está tan árido. Efectivamente. Ahora, la tendencia universal efectivamente, es completar esa cobertura cada vez más, ¿no? Claro. Dar un paso más hacia allá, ¿no? Con, primero que nada, tecnología mucho más eficaz, ¿sí? En la parte de llegar con los datos suficientes y con la fibra óptica y con la tecnología. Para eso viene el 5G, ¿sí? Y viene también la cobertura satelital, que es muy importante, y nuevas tecnologías. Hay empresas en Estados Unidos, se puede decir el nombre, pero tiene ya preparados unos globos que van a ir por la estratosfera, cubriendo regiones no cubiertas del tercer mundo, o en vías de desarrollo, que van a ir todo, inclusive van a pasar por México, van a llegar por África y van a dar la vuelta. Van a estar en rotación. Efectivamente, son proyectos que trae desde la NASA hasta otras empresas en Silicon Valley, muy ambiciosos, y que son universales, que precisamente son las tecnologías que van a suplir a muchas tecnologías tradicionales que hemos visto, ¿no? Pero eso estamos a varios años todavía. Yo te diría que hoy en día la realidad de México es que efectivamente hay ciertas zonas que requieren de esa cobertura, ciertas poblaciones que lamentablemente no tienen el poder adquisitivo para ofrecer un plan de negocio viable a las compañías, y por eso es prácticamente esto, ¿no? Evidentemente hay zonas donde la naturaleza o la geografía no lo permite y no es tan sencillo llegar ahí. Claro. Tenemos el típico caso de la carretera de México a Acapulco, donde hay zonas donde nadie lo da. Hay zonas, ninguna de las 3 principales operadoras de México no tienen, porque es tan complejo la parte de ingeniería de llegar a cubrir eso, que no lo vale, ¿sí? Pero yo creo que uno de los retos principales en México es darle a la población en general lo que realmente necesita, al ciudadano, ese derecho de llegar y estar conectado mínimamente con un servicio básico. Así es. Que luego sí, José Miguel. El tema del servicio universal y el derecho que como ciudadano menciona Juan, tiene 2 diferencias. La primera es la cobertura per se, donde existe o no existe una bola de servicios que se ofertan y se ofrecen a una zona. Pero el otro lado
es en donde ya se dan los servicios, la promesa de la oferta se cumple en los términos en los que yo recibo ese mismo servicio, en velocidad, en calidad de la tecnología, en precio, en competencia, en contenidos. Entonces son lugares donde no existe cobertura universal, vamos a darla en condiciones de competencia, porque para eso es la reforma. Pero donde ya existe una cobertura, ¿qué estoy dando y dónde está el gap entre la promesa de los que ofrecen el servicio y los que pagan por ese servicio en cualquiera de las modalidades comerciales en las que se ofrece? Son las dos cosas. Son dos variables. Ahora, las personas están pensando en este sistema de paga de telefonía y ¿cuál es la mayor demanda? ¿El uso de llamada, como le decimos, el uso de voz, o el uso de datos? Bueno, yo te podría decir, en el caso, por ejemplo, de mi casa, el uso de datos, ¿no? Mis hijos no se lo pasan nada más texteando y utilizando datos. Pero déjame comentarte muy rápido, Rocío, si bien hay todavía un camino muy grande, ¿no? que ir recorriendo en el tema de cobertura, anchos de banda, etcétera, la realidad es de que también hemos avanzado bastante. ¿Sí? O sea, de hecho, algunos estudios que tenemos en Cisco, en donde año con año hacemos un estudio para ver precisamente el nivel de cobertura, los anchos de banda, si los usuarios se están conectando a través de redes Wi-Fi, redes celulares, etcétera. Lo que estamos viendo es de que el año pasado, por ejemplo, tuvimos 65 millones de usuarios de Internet, ¿no? Y dentro de 2 años vamos a tener alrededor de 90 millones de usuarios conectados a Internet en México. De una población de más de 120 millones. Exactamente, pero lo cual nos abre muchísimas oportunidades, ¿no? De todos tipos. Si quieres, regresando, comentamos. Claro que sí. Vamos a ir a una pausa chiquitita, seguimos en Facebook Live, hablando de cobertura universal, vida digital, diálogos fin de semana. En 2017 se tenían contabilizadas aproximadamente 115.2 millones de líneas celulares en México, las cuales se encontraban distribuidas entre 3 operadores móviles con red nacional y casi 20 operadores móviles virtuales, de acuerdo con un reciente informe de Telconomía, una empresa de consultoría y análisis de regulación y tendencias en el mercado para la industria de telecomunicaciones. Se destacó que Telcel concentra la mayor parte de las líneas móviles con un aproximado del 64%. Sin embargo, es el nivel porcentual más bajo para este operador en comparación con los 2 años anteriores debido a la evolución del segmento de prepago. Sin embargo, AT&T sigue reportando tasas de crecimiento de usuarios de doble dígito y según su información financiera, en México superaron los 15 millones de accesos móviles. Es por ello que los operadores móviles virtuales siguen ganando terreno, al contar con cerca de 1.4 millones de líneas de telefonía móvil, es decir, 18% más que en el mismo periodo del año anterior, que representa en su conjunto el 1.2% de este mercado. Sin embargo, en telefonía fija, el número de líneas cayó 2.4% anual, por lo que hay 20 millones de líneas a marzo de 2018. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó también que la teledensidad del servicio disminuyó de 62 a 59 líneas por cada 100 hogares de marzo de 2017 al mismo mes de 2018. Asimismo, la telefonía pública registró un descenso de 5.9% al contabilizar 782,000 líneas en todo el territorio nacional. Bueno, en cuestiones de estos servicios que son de manera, podríamos decirlo ya, no solo la telefonía, también por supuesto el estar informados a través de los medios como la televisión o la radio, sino que también ya el servicio de hablemos de telefonía fija y móvil. La telefonía fija, bueno, pues cada vez estamos más conectados en ese sentido, con mayor cobertura y sin embargo todavía hay algunas zonas que todavía no la tienen. Pero la permutación, o si puedo usar esa palabra, estamos permutando la telefonía fija a la móvil. Cada vez preferimos donde hay la cobertura, usar más la telefonía móvil. Sentimos que es más segura, número uno. Sentimos que es más barata, que nos da un mejor servicio y que podríamos decirle al usuario en cuestiones del costo que nos ofrece la telefonía móvil. Sí, mira, déjame
hacer una pequeña pausa porque creo que el tema de cobertura nos queda un tema. Ok. El asunto es cuáles son los caminos que puede seguir el gobierno para llegar a la cobertura. Yo creo que es un tema que rara vez se discute. Y ahorita yo creo que es buen momento para discutirlo. Las palancas de la reforma son para cobertura, son el tema de la red compartida. La red compartida es una red que se está construyendo utilizando el espectro que se liberó de la televisión, cuyo objetivo dentro de unos 5 o 6 años es el 92% de la población para un servicio móvil básico. Entonces, hay que entender que ese 92% de un servicio móvil de datos básico es un hito histórico, velo de donde lo veas. Porque los operadores virtuales van a poder competir en base a esa infraestructura y eso va a ser muy bueno para el mercado, en base a las 3 palancas de hace rato. Por otro lado, ¿cuál es la infraestructura de fibra necesaria para soportar eso? Porque sin fibra no lo vas a soportar. Bueno, está la infraestructura del preponderante, que por obligación regulatoria la tiene que hacer disponible para todo esto. Pero además existen otros caminos regulatorios que pueden asegurar que esa infraestructura está disponible aún para mayor competencia. Entonces, habiendo la disponibilidad de la fibra del preponderante más la red compartida, se empieza a crear un ambiente de infraestructura muy rico. Por supuesto, hay mucho más que hacer, pero el punto de arranque ya es mucho más fuerte. La verdadera pregunta es, ¿qué pasa para la gente que está del 92%, que es la oferta de la red compartida, al 100%, cualquiera que ese número sea, que el gobierno quiere definir? Y ahí es la zona no rentable. Entonces, cuando hablábamos de que el gobierno tiene que invertir, el espacio en el que tiene que invertir está claramente delimitado. Del 92 hasta donde quiera llegar, a través de los mecanismos de participación y de subsidio o de presupuesto que quieran aprovechar. Sí. Entonces, eso es lo que decía yo, que hay buenas noticias. Esto que acabo de escribir suena capaz teórico, pero es muy real desde el punto de vista de lo que está pasando. Porque todo esto que describo ya está pasando. Entonces, el brinco al 92 va a pasar en los próximos años, se puede acelerar, jugando con la infraestructura del preponderante y acelerando el proyecto de la red compartida. Y el resto, del 92 hacia adelante, se acelerará en función de los programas de inversión que el gobierno haga asociados a seguridad, salud, educación y demás, que por definición generan flujos que se pueden comprometer para la inversión en infraestructura, como está pasando con el aeropuerto, por mencionar uno. ¿Por qué hay financiamiento para el aeropuerto? Porque se garantizó el TUA para la inversión. Pues el gobierno debería de garantizar flujo hacia las inversiones de infraestructura para garantizar su construcción. Pero ahí estamos de la mano con la industria privada. Así es. ¿No Así son? es. Siempre. O sea, el gobierno va un porcentaje, la industria privada otro. Si no, no es posible, ¿o sí? No, definitivamente no. O sea, y ahí en el tema de, por ejemplo, los diferentes fabricantes, ¿no? En ese caso que yo estoy representando como Cisco, en donde tenemos acuerdos a nivel con el gobierno federal, con los gobiernos estatales, precisamente para impulsar muchos de estos programas que tú comentas de educación, de salud, para poder llevar esos diferentes servicios a zonas de difícil acceso, a zonas rurales. De nueva cuenta, falta muchísimo por hacer, ¿no? El tema de fondeo pues, es un tema muy importante, o sea, todo tiene un límite, ¿no? Y si no hay las condiciones adecuadas en infraestructura, en enlace y demás, pues es muy complicado poderlo hacer. Sin embargo, sí está la voluntad, ¿no? De poderlo hacer y, lógicamente, pues todo el ánimo para que en México realmente se haga una transformación digital como se debe, ¿no? ¿Cuál es entonces el obstáculo más grande que está enfrentando ahorita la industria privada y el gobierno para poder dar el servicio de cobertura? ¿Es la inversión, falta de inversión, o es la geografía de México, que ya habíamos dicho, Armando? Sí, yo creo que es una combinación de ambas, ¿no? Efectivamente, siempre está el riesgo de la inversión, ¿no? Todos queremos ser rentables y el mismo gobierno tiene que ser rentable, ¿no? Un gobierno que no sea rentable por sí no es sustentable, ¿no? Yo creo que hay otro reto más, o sea, hay otro reto más que es la tecnología, ¿sí? Se nos olvida que, pasando a la primera pregunta que nos acabas de hacer hace poco, que es ¿por qué la gente se está pasando la telefonía fija a la móvil?
precisamente es no tanto por la voz, sino por los datos. Sí, los datos tienen que estar en todos lados. Entonces, la telefonía móvil te ofrece datos anywhere, donde sea, ¿no? Pero se nos olvida que también esos datos no son ilimitados. ¿Sí? Esos datos, pues cada uno tiene sus consumos, cada uno tiene su bolsita, cada uno, cada uno tiene su sabe plan. hacia dónde puede gastar, ¿no? Okay. ¿Qué nos viene? Pues nos viene precisamente un tremendo uso de datos, que no sabemos si lo vamos a sustentar. Las empresas de telecomunicaciones no saben cómo lo va a sustentar, ¿no? Si hay una tecnología que se llama 5G, que va a traer velocidades hasta 40 veces más rápido de lo que tenemos hoy en el celular. Claro. Nunca se ha visto eso ni siquiera con un cable de fibra óptica. Con un cable. Podemos hablar de eso regresando del corte, claro, ¿no? sí. Gracias. Vamos a regresar pronto a Vida Digital de Diálogos Fin de Semana. No se vayan. En marzo de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones en la que se añadió el acceso a servicios de Internet como un derecho para todos los mexicanos. Como resultado de esta reforma, el estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México 2018 señala que la tasa de crecimiento anual de usuarios de Internet pasó de 51.2 millones de usuarios en 2013 a 79.1 millones de usuarios en 2017. Es decir, que 2 de cada 3 mexicanos cuentan con acceso a Internet. El número de usuarios de Internet en el país se incrementó el 12%, ya que en 2017 se sumaron 9.1 millones a los 70 millones de 2016, que significa que el 67% de los mexicanos son usuarios de Internet. Dentro de las actividades predominantes de consumo de los mexicanos se encuentran las redes sociales como Facebook, WhatsApp, YouTube e Instagram, además de un incremento del 17% en las actividades de comercio electrónico. Sin embargo, debe considerarse que el acceso a Internet a nivel nacional no es homogéneo, pues el consumo es preponderante en los centros urbanos, mientras que en los centros rurales solo 1 de cada 3 personas cuenta con acceso a la red. Exactamente es lo que estaba comentando Juan Duldo hace un bloque atrás, un par de bloques, el derecho del ciudadano a tener precisamente servicio de conexión. Y estábamos diciendo ahorita fuera del aire que entonces habrá quien diga, bueno, entonces yo tengo el derecho, yo tengo que tenerlo gratuito. ¿La gratuidad en este servicio es viable o no es viable? En el servicio de la conexión del Internet. Mira, permíteme tomarla. No es viable. Cualquiera que pretenda que es viable está mintiendo. ¿Por qué? Porque los costos de capital que se requieren para que exista una red moderna son de billones de dólares. Nacional hablamos. Y los costos de la operación diaria son igual de billones. Entonces, más el mantenimiento. Es a lo que me refiero, el mantenimiento. Es decir, si no hay flujo certero, bien apalancado en una economía sana de consumo, tanto público como privado, eso no es sustentable y rápidamente va a colapsar. Fue lo que pasó con Teléfonos de México antes de la privatización. Ya pasamos por ahí. No pretendamos regresar ahí. Okay. Lo que estaba pasando en aquella época es que las inversiones se caían porque cada vez había más usuarios que lo recibían en algún paquete de gratuidad por algún favor político. Eso fue lo que pasó. Hubo que cortar líneas, yo lo hice, de que simplemente no pagaban. Y no pagaban porque creían que era un derecho gratuito y alguien se los dijo. Se los dijo. Ya pasamos por ahí. Es decir, a los 5 años de estar ofreciendo servicios gratis, la empresa se colapsa, la industria se desaparece. Entonces, eso no, yo no creo que sea la oferta política de nadie, excepto de uno que otro despistado, hablando de espacios públicos o cosas así. Es que ahí quería yo llegar nada contigo más. también, porque, por ejemplo, en la Ciudad de México se dice, queremos que cada vez haya más Internet gratis. Hablemos del centro histórico. Y, sin embargo, la conexión no es efectiva. No, ni es gratis. No es gratis. Ese es un mito. Es un mito. Tiene que no es cambio gratis. de algo. O sea, normalmente estos hotspots están conectados a una plataforma de publicidad. Okay. ¿Sí? El usuario, el de a pie, el ciudadano de a pie, que llega y se conecta, no es gratis. A cambio tiene publicidad que puede llegar a ser intrusiva, que puede llegar a ser
molesta, disruptiva, invasiva, claro. ¿Sí? O no, con una calidad pero, pésima. Pues una calidad mala, pero el usuario dice, bueno, pues no pago por ello, no es que sea gratis, no pago por ello y a cambio estoy dando también mis datos confidenciales y recibiendo publicidad hecha a medida para ese usuario. Y que cualquiera que haya ido al Mundial vivió exactamente eso que está diciendo Armando, porque si bien la conectividad en Rusia era gratis con tu número de turista, a cambio tenías que dar todos tus datos y tenías que recibir cualquier cantidad de publicidad, y todavía habiendo estado en México, ya habiendo cancelado el servicio en Rusia, todavía le seguía llegando publicidad. Y para nada más acotar ejemplificar uno de los casos que menciona Juan, para la televisión de paga, sí ha habido un beneficio para el usuario en que la suscripción ha bajado en términos reales del 2014 a la fecha. Nada más que el gasto operativo para las empresas proveedoras del servicio se ha incrementado de manera importante por el uso de la infraestructura y por el pago de los contenidos. ¿Cuál es el impacto? Que sus márgenes de utilidad se han ido degradando y erosionando de manera importante. Eso le quita viabilidad a un modelo comercial hacia adelante que quiere ser siguiente generación, quiere tener contenidos de vanguardia, que quiere tener contenidos en altas definiciones, y empiezan a buscarse nuevos modelos de comercialización y de distribución de plataformas. Y también esa es una posibilidad para resolver la ecuación a través de la convergencia, pero el hecho de que sean derechos no está perfectamente mal visto, como lo menciona Juan, que tengan que asumirse que son gratuitos. Así es. Bueno, tenemos pendiente el tema del 5G. Ahorita muchas personas a duras penas llegan al 3G. Otros ya están con el 4G o el LTE. Pero hay algo que ahorita, regresando un poquito a los temas, que me interesa mucho, porque creo que al público también es algo que le puede preocupar o está preocupado por ello, que es qué riesgos de seguridad tenemos al estar metiendo estos datos en la telefonía móvil, que muchas veces ni siquiera es una identidad formal la que se está dando al meter una serie de datos, al estar utilizando nuestra telefonía móvil, nuestros dispositivos. Sabemos que, bueno, pues está el ciberacoso, está también los riesgos de extorsión, pero ¿qué otras cosas podemos decirle al usuario? Bueno, déjame comentarte además, Rocío, que lo que vamos a estar viendo en los próximos años es una explosión no solamente en dispositivos móviles, sino en diferentes tipos de dispositivos que se van a empezar a conectar a Internet, ¿no? Mucho de esto precisamente ayudado por las nuevas tecnologías 5G, ¿no? Inclusive ya te refieres al Internet 4G, de las cosas. El famoso Internet de las cosas, ¿no? Nos llevamos a empezar a conectar pues el automóvil, el refrigerador, mi televisión, mi consola de juego, etcétera, etcétera. O sea, lo que antes no se podía conectar, ahora se va a empezar a conectar. Entonces, esto lógicamente pues abre grandes posibilidades, ¿no? De que todos tengamos una mejor calidad de vida, ¿no? En todos los sentidos que nos ofrece este tipo de conectividad, pero también grandes riesgos, que es la parte de ciberseguridad, en donde lógicamente todo empieza por un tema de la cultura del lado del usuario, ¿no? Y si quieres, bueno, ahora que regresemos lo podemos conectar también. Otra vez, ¿no? Es que me encanta porque a Saúl siempre le tocan las ideas a corte. ya va a mandar a corte mejor Saúl. Vamos a regresar con más Vida Digital en Diálogos Fin de Semana, hablando de cobertura universal esta ocasión. Los beneficios económicos y sociales que trae consigo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación han permitido la promoción de políticas públicas de alto impacto que buscan garantizar el acceso para todos los sectores de la población de manera integral. El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes del periodo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación, tiene la finalidad de garantizar la cobertura universal que, de acuerdo con el artículo 3 de
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se entiende como el acceso de la población en general a los servicios de telecomunicaciones determinados por la Secretaría bajo condiciones de disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad. La cobertura universal parte de dos importantes fundamentos. La redistribución, que es relativa a las necesidades de servicio de los consumidores que no han sido satisfechas y que forman parte de los pendientes de acceso. Y la planeación regional, que propone una mejor distribución de la población a través del territorio que evite las grandes concentraciones irregulares carentes de servicios. Bueno, pues estamos hablando de cobertura universal en esta ocasión en Vida Digital. Les pregunto algo que me parece que es muy importante. ¿Qué impacto económico y social ha tenido México desde la primera vez que se conectó a la red, a una red o que se tuvo internet? Déjame, perdón, contestártela Sí, Juan. en función de lo que mencionaron ahorita en el corte. ¿De la cápsula? Habló de la planeación regional. Entonces, digamos, México está conectado a Internet desde hace 25 y tantos años. Me tocó hacerlo. Pero lo que nos pasó a algunos está por pasarle a muchos con el tema de la cobertura universal, porque no están conectados hoy. Entonces, fíjate, imagínate el asunto. Habla de la planeación regional en función del ordenamiento poblacional. Esas frases que soltaron en la cápsula son importantísimas. Porque tú no puedes plantear un objetivo de cobertura universal como el 100% del territorio y el 100% de la gente. No hay dinero ni plan que alcance. Ahorita el gobierno tiene que arrancar, como ya puso el foco en que la educación va a ser de calidad, poniendo el ojo en el estudiante. Mi pregunta es, ¿cómo lo va a hacer en las zonas que están más allá del 92%, para llamarlas de alguna manera, donde no hay pues, o ni maestro, o ni conectividad, o ni nada? El paquete de infraestructura, servicios, tecnología para resolver ese problema es realmente alucinante en el asunto de innovación. Entonces, la ventana de innovación que se abre para resolver esos problemas, si lo haces con la correcta planeación, va a generar un boom que ojalá lo hagan. Sí. Porque no va a ser por la vía de mandar más y mejores maestros, o va a ser por la vía de enfocarse en el niño, en un lugar a donde no hay cobertura de servicios. Por lo tanto, esta planeación a la que se refieren, pues la tendrán que hacer en función de paquetes de innovación, de infraestructura y de servicios, que van a tener que incluir no nada más educación, salud, seguridad y otras Claro, cosas. tiene que ir junto de la mano con otras. Exacto, ese es el punto. La cobertura universal es un paquete. Y lo que dice la Constitución es que la seguridad, la salud, bla, 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 y el acceso a Internet son parte del paquete. Claro. Entonces, la planeación que se tiene que hacer tiene que tomar en cuenta todo ese paquete. Así es. Y yo creo que lo bueno es que ahorita nadie nos está contando cuentos. Se sabe que eso es lo que hay que hacer. Claro. Entonces, ¿cuál sería el impacto social y económico que México ha tenido desde la primera vez que nos conectamos a Internet? Pues agárrate a los millones que están allá afuera, que por primera vez pueden tener acceso a educación. Muy bien. Que ese es el impacto. Debe ser muy positivo, efectivamente. O sea, ¿Pero a la iniciativa privada? A ver, la iniciativa privada, hoy en día, cualquier empresa que no esté bien posicionada en el e-commerce, con el Internet y demás, realmente no tiene un futuro próximo, salvo que sea, obviamente, el negocio que conocemos como informal, ¿no? Pero hablando ya de negocios formales, aunque sea una pyme, una pequeña empresa, una mediana empresa, sobre todo ellas, que son las que están un paso atrás, son las que se tienen que preparar para poder ofrecer servicios en Internet, el e-commerce, estar preparados para atender a su cliente, a su comercio de una manera novedosa e innovadora. Y las otras empresas que no llegan directamente al consumidor, sino que van de B2B, necesitan y precisan de todas estas herramientas de telecomunicaciones y de estos accesos a la innovación operacional para poder mantener eficiencias en la gestión, en los alcances de logística, de cadenas de supply chain y de llevar y acercar más bien los mercados con la parte de los productos a través del intermediario que es
el empresario, que es a final de cuentas el que Así lleva el es. Si me producto. permite nada más resumir muy adelante, rápido, Saúl. o sea, no solamente es un tema de competitividad, que lógicamente es sumamente importante para diferentes tipos de empresas, sino es inclusive un tema de supervivencia. ¿Sí me explico? Las empresas que no adopten las tecnologías de información en este mundo de disrupción que estamos viviendo hoy en día, de transformación De digital, cambio, claro. pues la realidad es de que no lo van a contar, ¿no? El día de mañana. Claro, ¿no? pero O sea, habrá quien diga es que dime cómo, dame el remedio y el trapito, ¿no? Claro. Bueno, parte precisamente de lo que estamos hablando de esta reforma de telecomunicaciones, lo que nos está permitiendo es tener más ofertas allá afuera en el mercado, ¿no? Más competitivas para la pequeña y mediana empresa, soluciones que antes eran imposibles o inimaginables para la micro, pequeña y mediana empresa y que solamente eran accesibles para las grandes corporativos. Hoy en día ya lo pueden acceder las pequeñas y medianas empresas, y mucho de esto inclusive a través de la nube, ¿no? La famosa nube, en donde ya se tienen diferentes tipos de soluciones que además ya no tienes que hacer una inversión a nivel, digamos, de CAPEX, sino ahora ya se va a través de servicios, ¿no? Con modelos de recurrencia, etcétera, y ahí le ofreces diferentes tipos de servicios que de nueva cuenta hacen competitiva a este tipo de organizaciones. Ahora, pero estamos cubiertos, suficientemente cubiertos con la iniciativa privada que innova en tecnología o con las compañías de telefonía móvil o que nos dan internet y volviendo y a los tres móvil. pilares, o sea, Estamos el usuario suficientemente se tiene que preparar, sí, tiene que invertir, pero no tendrían que entrar o venir más va a venir un inversores. ecosistema nuevo. Sí, va a venir un ecosistema nuevo que rompe con estos tres pilares, a lo mejor, sí, efectivamente, hablamos de los tres pilares, pero rompe con el que sea la responsable, la empresa de telecomunicaciones, de abrir toda la innovación, ¿sí? A esto se llaman ciudades conectadas, el IoT, ¿sí? O sea, y el IoT el Internet no solo de las significa cosas que estaba diciendo que un José Miguel. aparato se comunica con otro aparato y No, una plataforma y demás. claro. Significa que toda la ciudad y la infraestructura de la ciudad, incluyendo edificios, se prepara con anticipación para la llegada de esta tecnología. Así es decir, es. y si nos aterrizamos esto en un ejemplo de una calle llena de pequeños comercios, ¿sí? ¿Qué pasaría si estos pequeños comercios ya cuentan con una conectividad, con un servicio en la nube, ¿sí? Con seguridad y con todos aquellos productos de innovación que sean a un precio accesible para que estas pymes puedan llegar fácil y rápido? Esa es la idea, de alguna manera, que parte de la idea de una ciudad inteligente. Así es. Muy bien. Hay una pregunta muy importante que la voy a dejar para regresando del corte. Y el balón va para Juan Dutlo. Gracias. ¿Cuáles son los principales retos de las telecomunicaciones en México? La vamos pensando y regresamos. Vida Digital, Diálogos Fin de Semana. Conectividad. En el terreno de la informática, la conectividad de una computadora u ordenador o algún otro dispositivo está dada por su capacidad para conectarse a una red como Internet o a otros equipos. Fibra. La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos y telecomunicaciones, consistente en un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. Espectro es el medio por el cual se transmiten las frecuencias de ondas de radio electromagnéticas que permiten las telecomunicaciones, radio, televisión, internet o telefonía móvil. Bundle refiere a los paquetes de servicio que ofrecen las empresas de telecomunicaciones. SLA, Service Level Agreement, Acuerdo de Nivel de Servicio o ANS, es un escrito entre un proveedor de servicio y su cliente con objeto de fijar el nivel acordado para la calidad de dicho servicio. Generación 4G. En telecomunicaciones, 4G es la sigla utilizada para referirse a la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil, la cual puede ser usada por módems inalámbricos, teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles. LTE, acrónimo de Long Term Evolution, es un estándar para comunicaciones inalámbricas de transmisión de datos de alta velocidad para teléfonos móviles y terminales de datos. COVEX, cobertura extendida, refiere a la cobertura de territorio que abarca el servicio de telefonía y red o datos.
Banda ancha, acceso de alta capacidad que permite ofrecer diversos servicios convergentes a través de infraestructura de red fiable. Portabilidad, derecho de los usuarios de conservar el mismo número telefónico al cambiarse de concesionario o prestador de servicios. Tráfico, datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que circulan por una red de telecomunicaciones. Telecomunicaciones. Toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúe a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos. Bueno, pues después del glosario que siempre les ofrecemos, tenemos la pregunta que hemos dicho antes de ir al corte. ¿Cuál es el reto para México en el terreno de las telecomunicaciones? Y qué mejor que Juan Dudley para contestar. Sí, te lo agradezco. Mira, la buena noticia con telecomunicaciones es que hay un enorme consenso. No es un tema en el que estemos enfrascados entre los mexicanos, que sí, que si no sé cuánto. Hay enorme consenso. Y el enorme consenso es que es un derecho universal, acceso a la información, al Internet, en un ambiente de competencia. Ese texto del sexto genera una enorme confianza para todas las partes. Yo como ciudadano sé que el gobierno está preocupado, es una obligación, es un mandato. La industria sabe que no le van a llegar con una planadora por encima para hacerlo quién sabe cómo. ¿El usuario? Y el usuario sabe que, como decía yo, que los servicios son algo a lo que él puede aspirar. Okay. Y está cuidado. Entonces ahora, el tema se vuelve instrumentación. Entonces, como el tema es cobertura universal en un ambiente de competencia, los criterios son francamente muy sencillos. Hacia finales de este sexenio que empieza, por definición no debe de haber un operador preponderante. O sea, un monopolio. Un preponderante. En México inventamos la palabra preponderante. Okay. No volver a la que tiene toda una serie de connotaciones. Muy bien. Pero un objetivo de política pública es que hacia el final, se acabe la preponderancia. Es decir, que haya un piso parejo para que todo el mundo compita. Afortunadamente, en la regulación y en la ley, hay mecanismos para terminar con esa preponderancia. Okay. ¿Cuál es el efecto neto de terminar con esa preponderancia? Que toda la infraestructura del preponderante se abre en un modelo mayorista para que el resto del sector pueda aprovecharla libre y no discriminatoriamente para dar servicios. Eso que se dice rápido es un detonador enorme para toda clase de empresas que sin tener que ir a agujerar las calles puede aprovechar lo que ya está. Claro. Para seguir. Una vez que ya consolidaste lo que está, el tema es cómo crezco. Pero ya estoy hablando de crecer. ¿Me explico? Porque tengo que aumentar cobertura y mejorar servicio, calidad. Claro. Entonces, una vez que empieza a haber flujo positivo hacia la infraestructura en función de un modelo mayorista de acceso a la infraestructura, producto del fin de la preponderancia, se empiezan a generar flujos positivos por todos lados. Hacia la infraestructura, hacia los servicios. Si encima de eso logramos que en un ejercicio de planeación, como decía yo hace rato, el gobierno tenga un plan de cómo va a aprovechar esta infraestructura para educación, salud, seguridad, todas estas cosas, eso genera un fenómeno de flujo hacia los proveedores y hacia la infraestructura que le da viabilidad al crecimiento de la cobertura. Lo que nosotros estamos diciendo es que la cobertura no se debe de buscar crecerla por un subsidio directo a la cobertura, no. Debe de ser el uso de la infraestructura para programas de educación, salud, bla, 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 la que garantice los flujos que generan el círculo virtuoso. Entonces el reto es articular todo esto. Lo bueno es que no hay que ponerse a discutirlo, hay que ponerse a hacerlo. A trabajar. Es un reto. Es como dicen, no, ya no te preocupes, ocúpate. Ya, exacto. A ver, Armando, cuéntame tus conclusiones. Tenemos ya un tiempo un poco medido, pero dime, en cobertura universal, ¿cuál sería tu conclusión? Yo creo que la conclusión efectivamente es seguir siendo, primero que nada, positivo. Sí, positivo porque se viene una revolución
una cuarta revolución industrial, se viene toda la parte de innovación, se viene una ola que no la podemos detener, que es pues, una tendencia global, ¿sí? Yo creo que tenemos unas compañías serias y firmes de telecomunicaciones. Afortunadamente tenemos una ley que nos permite la apertura, un ente regulador que está bastante bien equipado. Vienen están cada vez creciendo los operadores móviles virtuales, por lo tanto la oferta cada vez es mayor. Yo creo que México está bien preparado, está bastante bien en términos de cobertura comparado con otros países, está altamente competitivo, tiene 4G, tiene LTE, viene el 5G, que es un tema que yo creo que lo dejaría aparte porque no sabemos cuándo y cómo puede llegar a México entre el LTE, digo el 5G, pero tampoco lo requiere hoy en día. Hoy en día creo que los usuarios tienen una mejor tarifa, tienen mejor servicio al público, es más transparente los servicios que se ofrecen. Simplemente el país tiene que estar preparado desde el punto de vista presupuestal para absorber esta revolución que viene y ver cómo se va a coordinar estos tres pilares. Muy bien. Tenemos 30 segunditos, perdona. Perfecto. Para conclusión, Saúl. Pues mira, nosotros en Cisco estamos muy de cerca con nuestros clientes y lo que escuchamos del lado de nuestros clientes es que hay mucho ánimo de invertir y de tener estas tecnologías, nuevas tecnologías que les van a permitir ser mucho más ágiles, mucho más dinámicos en este entorno competitivo. Y la realidad, y nosotros lo vemos, vienen cosas muy buenas hacia adelante en el tema de cobertura y, como dicen, hay que ponernos a trabajar. Así es. José Miguel Fletcher. Los principios de empresario y de hacer empresa se sostienen. Tiene que ser rentable. Los agentes económicos que participan demandando servicios, ofreciendo servicios y el marco regulatorio tienen que funcionar en el ámbito de un beneficio con un costo, con una inversión, con un gasto y con méritos propios para ser rentable y para generar riqueza, pues básicamente. Muy bien, les agradezco muchísimo a nuestros expertos invitados en esta ocasión y el favor de tu atención a Vida Digital. Gracias. Gracias. Gracias.